Sunbergs y la estación Cross zumbaban ante el caos organizado de 1.200 especies, todas con ganas de ir a alguna parte. Drones de equipaje serpenteaban entre los viajeros como salmones mecánicos nadando contracorriente. Los anuncios alternaban entre 6 idiomas antes de asentarse en el estándar galáctico. Cada sílaba saturaba los altavoces, que necesitaban ser reemplazados desesperadamente desde la administración anterior. «Atención, pasajeros», crepitaba el anuncio. El transbordador AT-93 al Cúmulo Cassini lleva 52 minutos de retraso debido a perturbaciones en el campo de escombros. Sin aclara el tránsito, se disculpa por las molestias y recuerda que la paciencia es hermana de la puntualidad. Nadie entendía bien qué significaba eso, pero todos lo aceptaron con la resignada serenidad de los viajeros experimentados. Cerca del área de refrigerios del nivel 6, Morse sostenía una taza que el vendedor había promocionado como café. Era marrón, estaba caliente. Además, cualquier parecido con la bebida que había tomado de niño en la Tierra era pura coincidencia. Aún así, tomó un sorbo, haciendo una mueca ante el regusto ligeramente metálico, que sugería que el equipo de elaboración de cerveza no había sido desbloqueado desde el último censo galáctico. Deccan tenía 53 años, pero los años se le notaban más en los ojos que en el rostro. Su cabello oscuro ya empezaba a mostrar canas en las sienes, distinguido, como lo llamaba su hermana, envejecido, como él lo expresaba. Ahora vestía de civil, una sencilla chaqueta oscura sobre pantalones de trabajo. Sin embargo, algo en su porte aún delataba un porte militar. 22 años en la Fuerza Cooperativa de Defensa Terrana habían dejado huella, una que ni siquiera una licencia podría borrar. Llevaba 3 horas de una escala de 6 horas, volando de regreso a la Tierra por primera vez en 4 años, para el 85º cumpleaños de su madre. Ella le había informado por videomensaje que si se perdía otro, ella personalmente viajaría a la remota roca donde se escondía y lo arrastraría a casa. Como Margaret Morse lo había empalado con un brazo de aduanas que le doblaba el tamaño, lo que la llevó a disculparse por la pérdida de su equipaje, Deccan la creyó sin rechistar. La estación Sweet Sunbergs y Crossgates no era la peor en la que se había visto atrapado. Eso no le correspondía a un depósito de tanques cerca del cinturón Wagrand, que había desarrollado un olor peculiar, como a goma quemada impregnada de arrepentimiento. Tampoco era agradable allí. Demasiada gente, demasiado ruido y esa particular energía desesperada que se acumulaba en lugares donde la gente iba y venía constantemente, y nadie se quedaba. Se preguntaba si el café sabría mejor con un segundo sorbo cuando una voz suave rompió el estruendo. Sir Deccan bajó la mirada. El niño no podía tener más de 6 años según los estándares humanos, aunque calcular la edad entre diferentes especies siempre era complicado. Era Guirati, miembro de la raza Dragonborn de las colonias interiores, y poseía los rasgos característicos: pequeños cuernos curvados que se alzaban desde un halo de pelo naranja azulado, delicadas alas de murciélago que se extendían cerca de su espalda y una cola delgada que se enroscaba nerviosamente alrededor de sus tobillos. Sus ojos brillaban en el azul profundo del océano, y su rostro estaba cubierto de las distintivas pecas que Guirati desarrolló en la infancia. Vestía un pequeño traje de vuelo, obviamente usado, con costuras visibles alteradas en su tamaño, y apretaba contra su pecho un robot de juguete maltratado. La pintura del juguete estaba desconchada, un brazo le colgaba un poco suelto, pero lo sostenía como si fuera la posesión más preciada de la galaxia. «Hola, dijo Declan, agachándose junto a ella. «Viejo instinto, los niños responden mejor cuando no estás tan por encima de ellos». «¿Te has perdido?» La niña negó con la cabeza. Sus alas se movieron ligeramente, una señal nerviosa que conocía de sus años junto a las tropas Vienati. «No, señor», dijo ella, pero tragó saliva con dificultad. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas que brillaban bajo la luz de la estación. «Señor, mamá dragón está llorando en el baño». Las palabras la golpearon como piedras en agua quieta. Declan sintió un cosquilleo en el pecho. No exactamente, más bien una sensación de reconocimiento. A menudo había escuchado esa mezcla de confusión y preocupación en niños que intentaban procesar situaciones que sus corazones entendían, pero sus mentes aún no podían comprender. «¿Tu mamá?», preguntó con suavidad. Ella asintió. Su agarre en el robot se hizo más fuerte. Dijo que deberíamos esperar en la señal verde. Dijo que solo necesitaría 1 minuto, pero parecía que había pasado una eternidad, y podía oírla llorar a través de la puerta. Le temblaba el labio inferior. «No podemos ir a casa», dijo el hombre de la sombra. «No tenemos suficiente crédito».
Deccan dejó su horrible café. A su alrededor, la estación continuó su ritmo habitual e ininterrumpido. Pasaban trenes con un ruido sordo, los anuncios resonaban. Toda la sinfonía mecánica del transporte se desarrollaba. Nadie se detenía, nadie se daba cuenta. Un niño Venati, solo, podría fácilmente haber sido invisible. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Pella, dijo ella. Pella Gual, qué bonito nombre. Soy Lan. Le sonrió brevemente. ¿Puedes enseñarme dónde está el baño? Pella, quiero asegurarme de que tu madre esté bien. Pella lo observó un instante con esa mirada especial. Los niños podían evaluar la confiabilidad sin los filtros sociales que los adultos habían desarrollado. Lo que fuera que vio debió pasar la inspección, porque extendió la mano libre y tomó sus dedos. Su piel estaba cálida, casi febril para los estándares humanos. Venati estaba caliente. La forma en que su cuerpo absorbía el frío lo compensaba el viajero espacial, una peculiaridad fisiológica que se había desarrollado en la fase interestelar temprana de su especie. Sus pequeñas garras, aún incompletas, presionaron suavemente contra su palma. Por aquí, dijo. Lo guió entre la multitud, con alas para evitar tocar a los viajeros que pasaban. Cruzaron el vestíbulo principal, pasaron junto a una hilera de puestos cerrados y bajaron un nivel hasta un pasillo más tranquilo cerca de las salidas secundarias. Allí se encontraban los baños familiares, separados de los baños principales para viajeros con niños pequeños. Pella se detuvo frente a una puerta adornada con símbolos universales. «Está ahí dentro», susurró. El clan dudó. Años de servicio militar lo habían preparado para muchas cosas. Combate, negociación, liderazgo bajo fuego enemigo. Pero cómo acercarse a un desconocido que lloraba en un baño no formaba parte del entrenamiento de oficiales. Llamó suavemente a la puerta. «Lo siento, mamá, no hay respuesta». Lo intentó de nuevo. «Me llamo Dean Mercer. Creo que es tu hija. Pella está aquí fuera. Está preocupada por ella». Habló con calma, en el mismo tono que usaba para calmar a reclutas aterrorizados y negociaciones tensas. «Solo quiero asegurarme de que están bien. Quizás pueda ayudar en algo, si puedo». Se hizo el silencio. La mano de Pelle se apretó alrededor de sus dedos. Entonces la puerta se abrió. La mujer que estaba detrás tenía el mismo tono de piel que su hija, cabello azul violáceo recogido en un moño despeinado, los mismos cuernos y alas delicadas. Pero mientras que el rostro de Pelle estaba grabado en recuerdos de la infancia, el suyo estaba marcado por el agotamiento. Sus ojos, de un azul más intenso que los de su hija, estaban enrojecidos. Llevaba una blusa arrugada sobre unos pantalones prácticos, y sus alas colgaban un poco sueltas. Una señal típica de agotamiento, una que cualquiera reconocería de su época en el servicio. «Lo siento», dijo con voz áspera, pero serena. No pretendía preocupar a nadie. «Estamos bien». El clan no se acercó, no se impuso. Él simplemente la miró. La miró de verdad, y lo que vio no fue a una mujer desplomándose. Era alguien que la conocía desde hacía tanto tiempo. Se había recompuesto tanto que tardó 60 segundos tras una puerta cerrada solo en hacer visibles las grietas. Él conocía esa sensación demasiado bien. No hacía falta disculparse, dijo en voz baja. Su hija manejó la situación con valentía. Simplemente no sabía qué hacer, así que buscó a alguien que pudiera ayudarla. La mirada de la mujer se posó en Pelle y su expresión se suavizó. Se arrodilló, plegando las alas con gracia a pesar del cansancio, y abrazó a su hija. «Te dije que esperaras junto a la señal verde, Yamasita». «Pero estabas triste, mamá». La voz de Pelle se apagó contra el hombro de su madre. «No me gusta cuando estás triste». La mujer cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, te miró con claridad, con la expresión de quien sopesa si confiar en un desconocido. «Gracias por traerla. Estamos bien, de verdad». El clan asintió lentamente. Debería haberse ido. Eso habría sido educado, lo esperado. Respetar su privacidad, desearle lo mejor, volver a su horrible café, su escala y el cumpleaños de su madre. En cambio, la oyó preguntar. El hombre de las sombras dijo: «Tus créditos no son suficientes». Su mandíbula se tensó ligeramente. «Ya está solucionado, ¿verdad?», preguntó Pella con tono servicial. El hombre de las sombras dijo que no podíamos ir a casa. Y mamá dijo que podíamos dormir en tu casa esta noche. Pero dormir en estaciones es para gente sin destino, y nosotros sí tenemos uno. Simplemente no podemos llegar. Y es algo completamente diferente. Pella. La voz de la mujer era suave pero firme.
Déjame hablar. Se enderezó y puso una mano sobre el hombro de su hija. De cerca, el clan pudo ver los detalles que lo hacían más claro. Los puños cuidadosamente doblados de su blusa, la forma en que su hijo lustraba sus zapatos, pero los usaba. Los pómulos hundidos sugerían que se saltaba comidas para asegurarse de que su hija comiera. Soy Tessaragual, dijo. Estoy aquí para una entrevista, para un puesto de coordinadora administrativa en una empresa de transporte. Trabajé en logística en Katara. Levantó la barbilla ligeramente. Se me daba bien, y para la entrevista, su expresión cambió. Traje a mi hija conmigo. No tenía a nadie que la cuidara. Somos nuevos aquí y no hay guardería. Su voz se fue apagando. Luego se recompuso. El entrevistador dijo que necesitaban a alguien sin sacrificios, lo que aparentemente significaba a alguien sin hijos. Declan sintió una rabia familiar creciendo en su interior. Esa rabia fría, la rabia que lo había impulsado durante 2 décadas mientras veía a la burocracia explotar a la gente buena. Es ilegal según el Código Laboral Cooperativo. Difícil de probar, la sonrisa de Masara era tenue, sin humor. No lo dijeron directamente, solo lo insinuaron. Así que estás atrapado. Tenemos suficiente para comer esta noche y mañana. Yo me encargo del resto. Lo miró directamente a los ojos. No pido caridad, señor Mercer. Agradezco que esté pendiente de nosotros, pero no acepto dinero de desconocidos. Eso no es lo que ofrezco. Tassara parpadeó. ¿Qué? Dean ya estaba pensando. Su mente corría como no lo había hecho en meses. Había pasado el último año desde que salió de los CIOs, asumiendo trabajos de consultoría. Trabajos y ayudando a antiguos contactos militares con problemas que requerían soluciones poco convencionales. Tenía contactos, conexiones y, lo más importante, una hermana que dirigía una de las empresas de logística de carga más exitosas de las colonias interiores, una mujer que lo había estado molestando durante meses para que la ayudara a encontrar empleados capaces. ¿Conoces el nombre Morph?, preguntó. Tassara arqueó las cejas. Por supuesto. Son una de las empresas de transporte independientes más grandes del sector. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más agudo. Mercer, ¿es esta la empresa de mi hermana? La nena la construyó hace 20 años con 3 barcos y un descubierto. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita, anticuada. Pero la nena había insistido. Dijo que le habían impresionado. Lleva 6 meses quejándose de que no encuentra un coordinador de logística que entienda tanto la parte operativa como la administrativa. Alguien con experiencia práctica, no solo títulos académicos. Le tendió la tarjeta. Tassara no la cogió. Su expresión era compleja. La esperanza, la desconfianza y el orgullo competían por dominar. No sabes nada de mí. Nos acabamos de conocer. Sé que llevaste a tu hija a una entrevista de trabajo porque no tenías otra opción. Sé que no tenías suficiente dinero para el viaje de vuelta, pero viniste de todos modos porque la oportunidad merecía el riesgo. Sé que tu hija, que había quedado embelesada en una estación de tren desconocida, no entró en pánico. Buscó ayuda y la pidió educadamente. Sé que llorabas bajo el inodoro, pero saliste serena y lista para afrontar lo que viniera después. Siguió sosteniendo la tarjeta. Esto me dice mucho. Pella habló, cogida de la mano de su madre. Mamá, toma la tarjeta. Es el color de la buena suerte. Tassara miró a su hija y luego a Declan. Su expresión cambió. No era una rendición, sino algo complejo. Una decisión tomada. ¿Esto no es caridad?, preguntó. No, es una recomendación. Lo que pase después es entre tú y Elena. Y te prometo que mi hermana no contrata a nadie por lástima. Trabajará mucho más duro que esa empresa de mudanzas. Sonrió levemente. Pero ella también tenía un excelente servicio de cuidado infantil, que había creado ella misma después de que sus propios hijos obligaran a 3 niñeras a jubilarse anticipadamente. Tassara tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron sus manos cálidas y ligeramente ásperas. Él notó que, fuera cual fuera su trabajo anterior, no le había temido al trabajo físico. Gracias, dijo en voz baja. No sonó a rendición. Sonaba como si alguien aceptara una mano tendida para cruzar un abismo. No porque no pudiera cruzarlo sola, sino porque no tenía que demostrar su valía. El clan asintió. Hay un restaurante decente en el nivel 4. Uno con mesas y ventanas decentes por las que se pueden ver las estrellas. Los invito a cenar. No por caridad, sino solo como disculpa por la pésima primera impresión que está causando esta estación. Y pueden contarme sobre su experiencia en logística para que pueda informar a N antes de llamarla.
El rostro de Pele se iluminó. —¿Con postre? —Pella —advirtió Tessar. —Con postre —confirmó el clan, mirando a la niña a los ojos. —¿Qué sentido tiene cenar sin postre? Es como un barco sin motores. Técnicamente posible, pero básicamente decepcionante. Mella rió, la primera risa de verdad que le había oído, y sus alas revolotearon levemente de alegría. —Me gusta. Mamá, ¿podemos quedárnoslo? No es una mascota, mi amor, pero es dulce y tiene cartas de la suerte. Declaran. En serio, puedes sentarte a mi lado en la cena. Te mostraré Commandex. Levantó su juguete robot. Es el mejor. Se transforma en una nave espacial y vuelve. ¿Lo verás? Declaran sintió algo en el pecho, algo inconsciente que había llevado dentro sin darse cuenta. Me gustaría mucho. Juntos fueron al ascensor que los llevaría al cuarto piso. Mella parloteaba alegremente sobre las diversas funciones de su juguete, mientras Azar observaba a Declan con una expresión que no podía descifrar. Cautelosa, curiosa, tal vez algo más. El restaurante resultó ser sorprendentemente bueno. Declaran esperaba la comida habitual de la estación. Comestible, pero nada especial. Pero en el nivel 4 había un buen restaurante, con especialidades de Somburg, que ofrecía a los viajeros entretenimiento y actividades de ocio desenfadados. La luz era cálida, las mesas estaban dispuestas para mayor privacidad y las ventanas ofrecían una vista panorámica del muelle, donde barcos de todo tipo zarpaban y partían bajo el cielo estrellado. Pella pegó la cara a la ventana. Su aliento empañó el cristal. Mira, mamá, un crucero ballenero. Son los barcos más rápidos de todo el sector. Los barcos civiles más rápidos, la corrigió Tara con suavidad, dejándola hundirse en su asiento. Los interceptores militares son más rápidos. ¿Estuviste en el ejército? Preguntó Pedeclan. Das vueltas como un niño y te quedas ahí parado como los soldados de los vídeos. Sí, dijo Decan, retirado durante 22 años. ¿Por qué renunciaste, Pella? Preguntó Tara. Eso es personal. De acuerdo. El clan decidió que la pregunta no les molestaba. No era maliciosa, solo curiosidad. Me detuve porque ya lo había hecho el tiempo suficiente para saber cuándo era el momento de que alguien más tomara el control, y porque mi madre me amenazó. Los ojos de Pele se abrieron de par en par. Tu madre, Mascandron. Oh, claro. Mi madre tiene edad, años y mide 1 metro, y es la persona más aterradora que he conocido. Se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Una vez, se disculpó formalmente por llegar tarde a la cena. Pella rió entre dientes. Al otro lado de la mesa, la boca de Tara se curvó en una sonrisa. No exactamente una sonrisa, pero sí la más cercana que jamás le había visto. Tu madre parece impresionante, dijo Tara. Eso es quedarse corto. Voy a casa para su cumpleaños. Por primera vez en 4 años. Me dijo que si me perdía otro, vendría a buscarme ella misma, y la creo. Completamente. 4 años es mucho tiempo. Eso es todo. No entró en detalles, pero algo en la expresión de Tazara sugería que entendía algo sobre el tiempo, la distancia y las complejas matemáticas de la familia. Llegó la comida. El menú habitual de la estación se elevó a algo especial gracias a un esfuerzo genuino, y la conversación fluyó con más fluidez de lo que el clan había anticipado. Tazara tenía observaciones agudas sobre la industria logística, percepciones que sugerían que no solo había trabajado en administración, sino que realmente entendía el sistema que dirigía. Hizo preguntas inteligentes sobre Mercer Frey, el estilo de liderazgo de Elena, las previsiones de crecimiento y las tasas de retención de empleados. «Me estás entrevistando», se dio cuenta Decan a mitad del segundo plato. La sonrisa de Tara finalmente se dibujó en sus ojos. «Estoy entrevistando a un posible empleador». Esa es una comprensión diferente. Mientras tanto, Pella había construido un elaborado fuerte con panecillos y estaba organizando una invasión con Commandex y un salero reclutado como combatiente enemigo. Los rebeldes avanzaban, pero Commandex no estaba preocupado. Tenía un arma secreta. ¿Cuál es el arma secreta?, preguntó Decan. Es secreta. Le lanzó una mirada de desesperación infantil. Por eso se llama así. La lógica es inmutable. Después de cenar, pasearon por la plataforma de observación, con Pele delante, desplegando sus alas para absorber el aire de los sistemas de ventilación. Los niños Venat usaban esas alas de forma diferente a los adultos, menos para volar, más para el equilibrio y la expresión, como extremidades adicionales que aún estaban aprendiendo a controlar. No recuerda muy bien a Katara,
dijo Tazara en voz baja. Nos fuimos cuando tenía 3 años. Desde entonces, he estado viajando entre diferentes sistemas, buscando algo permanente. Se cruzó de brazos. Es más difícil de lo que esperaba. Ser padre soltero en diferentes sistemas estelares sería un reto para cualquiera. Su padre hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Decidió que su familia era incompatible con la vida que deseaba. Ella no estaba de acuerdo. Y ahora aquí estamos. Su pérdida. Lo miró fijamente, buscando compasión o condena. Al no encontrar ninguna de las dos, se relajó un poco. Sí, es cierto. Cada día, cuando la miro, sé exactamente qué le pasa. Y creo que se detuvo. Lo siento, no tienes que oír esto. No me importa. Y se sorprendió al descubrir que hablaba en serio. Había algo en Tazara que llevaba la marca de la honestidad. Tal vez porque ella misma era tan abierta al respecto. Una vez tuvo una familia, una esposa, un hijo. Ambos ya no están. Las palabras salieron con naturalidad de sus labios, como siempre, si es que las pronunciaba. 12 años de entrenamiento no las habían hecho más fáciles, pero les habían dado cierta rutina. Tazara guardó silencio por un momento. Lo siento, fue hace mucho tiempo. Un accidente de transporte durante mi segundo despliegue. No había nada que se pudiera hacer. Observó a Pele mientras perseguía una sombra lejana. Me recuerda a él. Especies diferentes, todo diferente, pero algo en su energía, en la forma en que se dedican por completo a lo que hacen. Los niños hacen eso. Aún no han aprendido a contenerse. No, no lo han hecho. Permanecieron allí en un cómodo silencio. Dos personas que entendían la pérdida sin necesidad de comparar sus heridas. Bajo la plataforma de observación, una lanzadera de pasajeros despegó, sus luces de navegación trazando un suave arco hacia el corredor de tránsito. ¿Qué haces ahora?, preguntó Tazara. Has estado hablando de consultoría, de resolver problemas para personas cuyos problemas no encajan en ninguna categoría estándar. Sobre todo seguridad corporativa, a veces negociaciones. Siempre y cuando genere dinero y no tenga que ducharme después. Es un campo muy limitado. De verdad, sonrió levemente. Soy bueno evaluando situaciones, entendiendo lo que la gente realmente quiere, en contraposición a lo que dicen. Años en inteligencia militar perfeccionan esas habilidades. ¿Y qué quiero realmente? La pregunta era ligera, pero seria. ¿Quieres seguridad para tu hija, la oportunidad de demostrar tu valía por méritos propios, no por demografía? Un trabajo que te desafía la mente sin aplastarte emocionalmente. La miró a los ojos y probablemente deseó una noche de sueño tranquilo, pero quizás era pedir demasiado. Tazara se rió. Una risa sincera, inesperada y sincera. Se te da bien. Te lo dije. Pella regresó corriendo sin aliento, con los ojos brillantes. Mamá, el próximo autobús a la estación de Vestry sale en 30 minutos y todavía hay asientos disponibles. Revisé el tablero de anuncios. La expresión de Tazara cambió. Estación de Vestry. Ahí es donde Mercer tiene su sede. Deccan dijo que si prefieres hablar directamente con la nena en lugar de hacer una entrevista en línea, contacta con Vestry. No puedo permitirme el servicio de seguimiento. El crédito ya está transferido. Sin discusión, está hecho. Considéralo un adelanto de la bonificación que la nena me debe por recomendar a alguien competente. Levantó la mano antes de que ella pudiera protestar. Antes de que digas nada de caridad, esto es pragmático. El Elanener aprecia a la gente que se presenta en persona. Las entrevistas en línea pasan por 3 obstáculos burocráticos. En persona, estarás en su oficina en 1 hora después de aterrizar. No puedes simplemente. Soy un oficial de inteligencia militar retirado con más ahorro que cerebro y una capacidad muy subdesarrollada para ocuparme de mis propios asuntos. Puedo perfectamente. Sonrió. Además, mi transbordador no debía llegar hasta dentro de 4 horas. Prefiero saber que ambos están en un lugar cálido y de camino a algo mejor que estar sentados aquí en la estación preguntándose qué está pasando. Tara se quedó completamente quieta por un momento. Declaran observó su lucha interna, la lucha entre el orgullo y la razón, entre el agotamiento y la cautela. Pella sintió la tensión y puso su pequeña mano en la de su madre. Mamá, dijo en voz baja, está bien, es una buena persona. Puedo decirlo. ¿Cómo lo sabes, mi pequeño querido? Porque me ayudó cuando lo encontré y le pedí ayuda. Sí, la lógica de Pele era pura e irrefutable. La gente mala no ayuda a los niños perdidos en las salas. Simplemente se van.
Los ojos de Tesra brillaron. Parpadeó, sin práctica. Declan reconoció esta habilidad y respiró hondo. Bien, dijo, pero te lo devolveré todo. Una vez que tenga trabajo, no espero menos. Juntos caminaron hacia la puerta de embarque. Persand a su izquierda, la cálida presencia de Tara a su derecha. Se sentía extraño, pero también inesperadamente familiar, como si algo cuya ausencia ni siquiera había notado hubiera encontrado su lugar. En la puerta, Declan se agachó de nuevo junto a Pella. «Cuida bien de tu madre». «Sí, es especial». «Lo sé». Pella abrazó a Commandex contra su pecho. «¿Cuándo te volveremos a ver?» La pregunta lo impactó más de lo debido. Había planeado una respuesta evasiva. Quizás, quién sabe, buena suerte. Pero al mirar esos ojos azules, se dio cuenta de que ya no podía ofrecer excusas sencillas a un niño que ya había experimentado demasiadas decepciones. «Me gustaría», dijo, «si tu madre está de acuerdo». Tassar lo observó de nuevo con esa mirada inescrutable. ¿Qué había sido de ocuparse de sus propios asuntos? «Te dije que tus habilidades estaban muy subdesarrolladas». Casi sonrió. «Gracias, Dean, por todo. Agradécemelo después de que N te contratara. Si no, puedes culparme a mí. Te lo recordaré». Los observó embarcar. Te saludó por la ventana con la mano libre, Commandex con la suya. La lanzadera se bloqueó, arrancó y despegó. Declan se quedó de pie en la ventana de observación hasta que las luces de posición desaparecieron en el pasillo de tránsito. Luego regresó a su jardín, a su lanzadera, a su viaje. Pero algo había cambiado. Un peso cambió, un equilibrio se reajustó. Por primera vez en mucho tiempo, como estaba dispuesto a admitir, sintió que se dirigía hacia algo, en lugar de simplemente alejarse de ello. 3 semanas después, el clan estaba a la oficina de la nena en la estación Vestry cuando Tara entró, no como una visitante, sino como una empleada. Se veía diferente, descansada, profesional, con su cabello azul oliva pulcramente peinado, sus papeles doblados con seguridad y facilidad. La ropa desgastada había dado paso al impecable estándar de personal administrativo de Mercer Fig, pero su mirada era la misma, perspicaz, alerta, nada se le escapaba. «Señor Mercer», dijo, con una expresión de severa formalidad que apenas ocultaba una sonrisa, «me han dicho que nos están asesorando sobre nuestros nuevos protocolos de seguridad». La doctora Gual Elana había mencionado el título universitario de Tassara, obtenido durante sus años en Katara. «Me han dicho que reestructuraron todo el sistema de seguimiento logístico en menos de un mes. Era una necesidad desesperada. Así que escuché alto y claro de todos los que estaban de acuerdo con el antiguo sistema que no les gustaba que les dijeran lo contrario». Se acercó a él a la ventana que daba a la bodega de carga. Abajo, las naves B y B estaban siendo descargadas, el caos organizado del comercio interestelar. Pella pregunta por ellas todos los días. Quiere saber cuándo viene el tío Dien a cenar. El tío de clan. La ascendió. Al parecer, el ascenso se aprobó sin mi intervención. Sonrió. ¿Cómo se está adaptando? Mejor de lo esperado. La guardería de la empresa es excelente. Su hermana no exageraba. Pella ha hecho amigos. Está aprendiendo a leer en 2 idiomas y está bien informada. Tassara me dijo que su nuevo profesor tiene los mejores bocadillos del universo. Su expresión se suavizó. Todavía lleva Commandex a todas partes. Lo ascendieron a jefe de seguridad de su escuela. Colección de juegos. Un ascenso bien merecido. Permanecieron allí en un cómodo silencio. Durante las últimas semanas, esto se había convertido en la norma. Estos momentos tranquilos entre reuniones. Estas conversaciones que parecían mucho más fáciles de lo que cabría esperar de alguien a quien se conocía desde hacía poco tiempo. Él. La respuesta es sí. Por cierto, dijo Tassara. ¿A qué pregunta? La cena. La pregunta de Pella. ¿Te gustaría acompañarnos esta noche si tienes tiempo? El clan se giró y la observó con más atención. La luz de la estación iluminó las pecas de su rostro, la delicada forma de sus cuernos, la inteligencia en sus ojos. Lo miraron directamente a los ojos, sin preguntar ni ofrecer más de lo que ella había dicho. «Me encantaría», dijo. Las cenas se convirtieron en cenas. Las cenas en veladas. Las veladas se convirtieron en un ritmo. Las historias de Pele de la escuela. Las observaciones de Tassara sobre el trabajo. La lenta apertura de Declan sobre las partes de su vida que había guardado para sí durante años. Estaba aprendiendo sobre las costumbres Bonati, cómo expresaban afecto a través del calor,
como sus cuerpos eran calientes, que un toque cálido significaba más que las palabras y la importancia de la posición de las alas en la comunicación emocional. Las alas de Tessera se relajaban por completo cuando estaban solos, se abrían ligeramente cuando se reía de sus chistes y se tensaban cuando se preocupaba por algo de lo que aún no había hablado. Estaba aprendiendo su ritmo, la energía inquieta que surgía tras tantos días tranquilos mientras se recorría espacios inconscientes, la quietud particular que significaba que recordaba cosas de las que aún no podía hablar. 3 meses después, en una de sus cenas, Pella lo confrontó con una pregunta con su típico estilo de fiscal de 6 años. ¿Te casarías con mi mamá? Clark se atragantó con el agua. Al otro lado de la mesa, Sara emitió un sonido que podría haber sido risa o horror. Pele, dijo, no puedes preguntar algo así sin más. ¿Por qué no? La madre de Serena dice que las cosas se descubren preguntando, y yo quiero descubrirlo. Miró a Clark con sus serios ojos azules. ¿La amas? La pregunta flotaba en el aire como un barco esperando permiso para atracar. Dean miró a Sara. Ella lo observaba. Las alas estaban completamente quietas. Una señal de atención. Me caen muy bien. No es lo mismo, dijo Pella con desdén. Me gusta mi profesora, pero no quiero casarme con ella. Prepara buenos bocadillos, pero huele a productos de limpieza. La voz de Pella había bajado. Quizás este no fuera un tema para cenar, pero de Claren no pudo evitar sonreír. Su franqueza era tan típica de Pelle, tan desprovista de artificios o segundas intenciones, que aclaró todas las complicaciones adultas que había impuesto a algo en realidad bastante simple. Creo que, con cautela, sugirió que primero hablara con tu madre en privado, y si está de acuerdo, podemos hablar del resto. Miró a Pella seriamente a los ojos. ¿Te parecería bien? Por supuesto, Eitefin. Pella lo consideró con la seriedad que le correspondía. Aceptable, pero no te demores. Mamá necesita unas vacaciones, y dice, las parejas consiguen mejores paquetes vacacionales. Tara se tapó la cara con las manos. Sus alas se habían enrojecido aún más. Declan había presenciado la vergüenza de Benny, pero ella rió. Más tarde esa noche, después de que Pella se hubiera acomodado en la cama y vigilado a Comonex en su mesita de noche, Declan y Tessara se sentaron en el balcón de su pequeño apartamento. El cielo artificial de la Vestratien estaba programado para la noche. Las luces se atenuaron para simular el crepúsculo sobre la zona residencial. No tienes que responder a su pregunta, dijo Tessara. Tienes 6 años. No entiende. Entiende perfectamente. Declan se volvió hacia ella. Los niños suelen entender. Son los adultos los que complican las cosas. Las alas de Tara crujieron suavemente. Sucede rápido, sin importar la medida. Oh, hemos pasado más tiempo juntos en 4 meses que la mayoría de las parejas en un año. Conocemos los horarios, las preferencias y las historias del otro. Sobrevivimos a que yo insultara sin querer la cocina tradicional de tu tía abuela. Y tú sobreviviste a que te explicara la logística militar hasta que me amenazaste. Encerrarme en un contenedor. Fue una amenaza justificada. Fuiste muy aburrido. Fui minucioso. Esa es la diferencia. Sonrió, pero su sonrisa, como la mía, tenía una expresión seria. He estado sola durante 3 años. El clan. He aprendido a estar sola. He construido una vida donde puedo manejar todo yo sola. Sé si realmente te dejo acercarte. Y entonces no terminó la frase. Darren lo entendió de todos modos. Lentamente, extendió la mano, dándole tiempo para apartarse, y tomó la suya. Su piel cálida contra la suya, la ligera aspereza de su palma familiar. Perdí a mi familia una vez. Sé cómo se siente ese miedo. No puedo prometerte que nunca te pasará nada malo, porque no puedo. Pero sí puedo prometerte que no iré a ningún lado voluntariamente. Eso no es muy romántico. No soy una persona muy romántica. Soy práctica, con los pies en la tierra, aburrida, al menos en lo que respecta a la logística. Le apretó la mano suavemente. Pero te quiero, Tessara. Amo a tu hija y me gustaría mucho saber qué pasa cuando dejamos de ser tan cuidadosos. Tessara guardó silencio un largo rato. Movió las alas. Un movimiento complejo que él había aprendido a interpretar. Algo entre la vulnerabilidad y la esperanza. Yo también te amo, dijo finalmente. No fue mi intención. Fue muy desconsiderado de tu parte ser amable. Disculpa las molestias. Deberías haberlo sido. Pero ahora sonreía. Una sonrisa genuina. Una que le cambió el rostro por completo. Pella va a ser insoportable.
Lleva planeando la boda desde la segunda semana. Es igualita a su madre, estratégica, halagadora. Entonces la besó. Su primer beso de verdad. No los besos cautelosos y amistosos de invitados que habían intercambiado durante los últimos meses, sino algo que significaba más. Sus labios eran cálidos, sus manos encontraron sus hombros, sus alas se extendieron ligeramente, y él reconoció una expresión de alegría descarada. Cuando se separaron, ella rió. Pella la observó desde la ventana. Sé que la vi hace 3 minutos, y aún así me besaste. Pensé en darle algo para contarles a sus juguetes. Un pequeño chillido de alegría salió del apartamento, seguido del sonido de pasos corriendo y la puerta abriéndose de golpe. Lo sabía. Pella se abalanzó sobre ella. Sus alas batieron como locas. Su cola se movió de emoción. Lo sabía. Lo sabía. Commandex lo había predicho, y yo le había creído. Y tenía razón. Declan la atrapó sin esfuerzo y la colocó entre ellos en el banco del balcón. Commandex lo predijo. Es muy listo para ser un robot. Dice, ustedes dos tienen firmas energéticas compatibles. Ella le sonrió a ambos. Eso significa que ahora voy a tener un papá. La pregunta le impactó más de lo esperado. Miró a Sara con curiosidad. Ella asintió suavemente. Si quieres uno, dijo con cautela. Depende totalmente de ti. Pele. Podemos ir despacio. Ya verás qué se siente. No necesito ir con calma, dijo con absoluta certeza. He esperado una eternidad. Mamá dice que la paciencia es importante, pero creo que solo fue paciente porque no sabía que vendrías. Se acurrucó entre ellos, con las alas plegadas con satisfacción. Pero ahora estás aquí, así que podemos dejar de esperar. Tazarazan encontró la mano de Declan tras la espalda de Pele. Sus dedos se entrelazaron con los de él, cálidos y seguros. Creo que sí, asintió. Se sentaron juntos en el balcón, viendo cómo las estrellas artificiales de la estación Vestry se iluminaban una a una familia formándose, reconstruida a partir de encuentros casuales, un café horrible y una voz tranquila en una estación de tren reconvertida que pronunció las palabras que lo cambiaron todo. En algún lugar de su mente, el clan pensó en el cumpleaños de su madre, en la llamada que haría para decirle que traería invitados dentro de 3 días, y en el caos absoluto que estallaría cuando llegara Margaret. Morcer conoció a su posible nieto. Sería maravilloso. La boda se celebró 6 meses después en el jardín mirador de la estación Wittenberg en Crossbeistad, la misma estación donde todo había comenzado. Pella ejerció de niña de las flores, portadora de alas y maestra de ceremonias autoproclamada, una combinación por la que había luchado con ahínco. Caminó por el pasillo, esparciendo pétalos de fuego venados, auténticos e ininflamables. Tras muchas idas y venidas, y tras contener a Commandex, que lucía una diminuta pajarita para la ocasión, la nena se presentó como dama de honor de clan. Tras amenazarlo con las consecuencias, le dijo que eligiera a otra. Los colegas de Tazara de Mercer Fig ocupaban la mitad de los asientos. Margaret Mer, de 86 años y llena de aprobación, se sentó en la primera fila y lloró. Durante toda la ceremonia, insistió en voz alta que no lloraba. Eran alergias, dijo, y que todos deberían dejar de contenerse. En la recepción, Pella pronunció un discurso. Cuando conocí a mi tío, o sea, a mi papá, se corrigió, sonando un poco insegura sobre el nuevo título. Tenía miedo. Mamá estaba triste y no sabíamos a dónde ir. Pero entonces se nos ayudó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Levantó su vaso de jugo con solemnidad, y ahora es mi papá. Y mamá siempre sonríe, y tengo una abuela que hace los regalos más maravillosos. Creo que a veces pasan cosas malas porque luego vienen cosas buenas. Entre aplausos atronadores, se sentó, visiblemente complacida con su discurso. Más tarde, cuando la celebración terminó y los invitados se dirigieron a sus autobuses, el clan se quedó junto a la misma ventana de observación por la que habían visto partir a Tazara y Pele meses antes. Tazara se acercó a él. Su vestido de novia brillaba suavemente bajo la luz de la estación. ¿Estás pensando en algo?, preguntó. El día que subiste al autobús, no estaba segura de si volvería a verlos. Pero nos ayudaste de todos modos. No pude evitarlo. Se giró hacia ella. Algo sobre una niña pequeña sosteniendo su robot de juguete, buscando a alguien que ayudara a su madre. Es algo que se te queda grabado. Tazara levantó la mano y le tocó la cara. Sus cálidos dedos rozaron su mandíbula. Te escribió una carta, ¿sabes, Pella? Justo después de conocernos. No la envió, pero la encontré cuando se preparaba para mudarse a Vestry. ¿Qué decía?
Tazara sonrió. Decía, «Querido Papá Noel, comandante espacial, este año no quiero juguetes. Quiero que alguien haga feliz a mamá cuando llore. Además, Commandex le manda recuerdos». Nos dibujó a los tres frente a una nave espacial. ¿Tenía llamas la nave espacial? Claro, solo tenía 6 años. Deccan se rió, y ahora nos está dibujando los tres frente a una casa con jardín. Las llamas se han reducido a un elegante paisajismo. Tazara se apoyó en él. Sus alas se cerraron suavemente alrededor de ambos. Tú lo hiciste. Tú hiciste posible esta familia. Lo hicimos. W. Tú empezaste. Solo respondía cuando alguien pedía ayuda. Tazara se echó un poco hacia atrás para mirarlo. De eso se trata, ¿no? Pella lo entendió antes que nadie, cuando alguien pide ayuda y realmente respondes. Sonrió, con los ojos brillantes. Todo encajó. Desde el otro lado de la plataforma de observación, llegó la voz de Pella. «Mamá, papá, la abuela dice que hay más pastel». Se giraron juntos, de la mano, y miraron la pequeña figura que saltaba impaciente en la distancia. Detrás de ella, Margaret Mercer empuñaba un cuchillo de pastel con entusiasmo y precisión, dirigiendo las operaciones como el general que una vez los había intimidado. «Una cosa más», dijo Declan mientras empezaban a caminar. «Algo que nunca te he contado». «¿Qué?» «El café que tomé cuando Pele me encontró ese día estaba horrible. Sin duda, el peor café que he probado en mi vida. Incluso las raciones en zonas de combate sabían mejor». Tara rió. «Y aún así te quedaste. Hay cosas que valen incluso un café malo. Quizás sea lo más romántico que me hayas dicho. Soy un hombre con un lado profundo. Tú eres un hombre que se casó con una dragona y adoptó a su hija. Creo que tu lado profundo ya es bastante evidente». Llegaron al salón de banquetes, donde Pele inmediatamente tomó la mano del clan y, con una ferviente súplica, lo atrajo hacia el pastel. Tara los observó alejarse con una mirada tierna. Margaret se apareció a su lado. Una dosis concentrada de aprobación maternal. «Es feliz», dijo. «Por primera vez en 12 años, lo he visto realmente feliz. Me alegro. No solo estés contenta, sé digna». Pero la mirada de Margaret era amable. «Claro que ya lo eres. Tu niña lo vio antes que cualquiera de nosotros. Los niños lo intuyen». En serio, debió de haber heredado buenos instintos de su madre. Tazara sonrió. Tal vez. O tal vez simplemente sabía lo que buscaba. Al otro lado de la habitación, Pe había convencido a Clan de que sujetara a Commandex mientras ella se servía un trozo de pastel lo suficientemente grande como para representar una amenaza estructural. La pajarita del robot de juguete ya estaba torcida, y de alguna manera la guinda había caído sobre el traje de Clan. No pareció molestarle. Levantó la vista, miró a Tazara, sonrió y le hizo un gesto con la mano a Commandex. Tazara le devolvió el saludo. A veces, pensó, una estación de tren no es solo un lugar de paso. A veces toda tu vida cambia allí, y a veces basta con una voz suave que diga, si mamá dragón está llorando en el baño. El final que nunca esperaste podría ser justo el comienzo que siempre has necesitado. M.